Bienvenido a las desigualdades lineales en dos variables. El objetivo de este video es resolver desigualdades lineales. Cuando el signo igual en una ecuación lineal se reemplaza con un signo de desigualdad, se forma una desigualdad lineal. A la izquierda vemos una ecuación lineal, y a la derecha podemos ver tenemos una desigualdad lineal. La solución para una ecuación lineal consta de todos los puntos que satisfacen la ecuación. La solución forma una línea. Sin embargo, cuando tenemos una desigualdad lineal, la solución consta de todos los puntos que satisfacen la desigualdad, pero la solución forma una región o medio plano con la línea como frontera. Y la línea puede incluirse o no en la solución basada en el símbolo de desigualdad. Aquí están los pasos para graficar la solución a una desigualdad lineal. Paso 1. Grafaremos la desigualdad como si fuera una línea. Sin embargo, si el símbolo de desigualdad es O, hacemos una línea DAS, porque la línea no será parte de la solución. Si el símbolo de desigualdad es menor o igual o mayor que el signo, hacemos una línea sólida, porque la línea será parte de la solución. A continuación, probaremos el punto en cualquier lado de la línea. Si las coordenadas del punto satisfacen la desigualdad original, sombrearemos el mismo lado de la línea como el punto. Si la desigualdad es falsa, sombramos el otro lado de la línea. Hay un acceso corto si la desigualdad se resuelve por I. Puede sombrar sobre la línea por O mayor o igual a por O menos de O igual a, te sombrearía por debajo de la línea. Vamos adelante y pruébalo. Grafemos la solución a I2x, 3. Así que paso 1, vamos a graficar la línea I igual 2x, 3, pero será una línea DAS porque I no es igual a 2x, 3. Es solo mayor que. Y también podemos escribir nuestra pendiente como 2, 1. Nuestro intercepto es menos 3. Y desde aquí subiremos dos veces varias veces para encontrar puntos adicionales. Y antes de esquemar esto, debemos recordar que va a ser peleado, porque la línea no es parte de la solución. Ahora, nosotros tenemos que sombrar por arriba o por debajo de la línea, porque dice mayor que y está resuelto para ti. Vamos a la sombra arriba o a la izquierda, pero solo seleccione un punto de prueba para asegurarse. Pagaremos el punto de prueba. Ese es el punto más fácil de usar mientras no esté en la línea. Así que reemplacemos y con 0 y x con 0. Tenemos 0 mayor que 0, 3 o menos 3. Esto es verdadero, lo que verifica que debemos sombrar el mismo lado de la línea como el punto de prueba o el lado. Entonces, la región que sombrearemos es esta región aquí, lo que significa si seleccionamos cualquier punto en esta región, satisfacería la desigualdad original. Grafemos la solución a 3x, 2 igual 12. Así que paso 1, grafaremos la línea 3x, 2 igual 12. Porque es mayor o igual a, será una línea sólida. Ahora, esto no se soluciona para ya, así que en este problema, va a ir más adelante y solo encontraré la x, y la intercepta configurando x igual 0, y igual 0 para completar esta tabla. Entonces, si dejamos x igual 0, tendríamos 2 igual 12 dividiendo por menos 2, tendríamos un intercepto de menos 6. Ahora, estableceremos igual 0. Así que esto sería 0. Tenemos 3x igual 12, dividiendo por 3, x igual 4. Tracemos estos dos puntos. Ahora, está fuera de esta red por una unidad. Así que voy a aproximarme al punto para estar allí. Estaría aquí. Así que nuestra línea pasará a través de estos dos puntos. Encontré un punto más solo para hacer mi gráfico más exacto. Mi línea es un poco mucho, pero usted obtiene la idea. Porque esto no está resuelto por ti, vamos adelante y seleccione un punto de prueba. Otra vez, elegiremos. Así que estaremos en un 0 por x y un 0 por y. Así que el lado izquierdo sería 0, y la pregunta ¿es verdadera o falsa? ¿Es 0 mayor o igual a 12? Y eso es falso. Entonces, si este punto es falso, este medio plano sería falso. Por lo tanto,
queremos sombrar la otra mitad de la línea. Este es un gran ejemplo de un problema en el que nos sometemos sobre la línea. Porque vemos un símbolo mayor o igual a la desigualdad. Eso solo funciona cuando se resuelve para, y siempre me gusta hacer un punto de prueba. Vamos adelante y pruebe uno más. Aquí tenemos x menor que menos 2. Así que vamos al gráfico x igual menos 2, pero será bajo, porque la línea no es parte de la solución. Ahora, este es uno de los que llamo líneas especiales. Va a ser horizontal o vertical, y si no puedes recordar, siempre recomiendo hacer en la mesa. Este estado de ecuación, x tiene que ser igual a menos 2. No indica nada sobre ella, así que puede ser cualquier valor que desea, tanto puede ser 0 y 1. Así que si marcamos 2 puntos, sabemos qué línea gráfica. Ahora, podemos ver fácilmente que va a ser una línea vertical, pero será das. De nuevo, seleccionaremos un punto de prueba para ver si debemos sombrar a la izquierda o derecha. Recogemos el punto. Así que solo necesitamos el valor x de 0 para esta desigualdad, y tenemos 0 menor que menos 2, que es realmente falso. Así que eso significa que el lado derecho es falso. Por lo tanto, hicimos a la izquierda. Cualquier punto en esta región satisfacería esta desigualdad. Espero que encontraste este video útil. Gracias, tenga un buen día.